Y aquí nos encontramos con una nueva edificación. Vamos a intentar acceder por aquí. Bueno, en esta construcción es la primera vez que entro, así que realmente no sé lo que me voy a encontrar cuando llegue al final de este túnel. Por aquí hay una nueva zona inundada y por aquí vamos a ver si puedo acceder porque parece un sitio interesante, cuanto menos. Por aquí fijaros que hay una tubería que no descarto que sea un conducto de ventilación. Realmente resbala mucho esto de aquí. Vale, y por aquí os voy a enseñar qué hay aquí, pero imagino que la construcción acabe. Anda, pues no. Esta zona parece que tiene menos barro, así que sí que voy a adentrarme, aunque la salida será un poco complicada. Y aquí, como podemos ver, finaliza ese paseo por el túnel. Como podéis ver, realmente tampoco hay nada, solamente una estructura llena de hojas. ¿Vale? Así que nada. Realmente pensé que no iba a poder acceder por la cantidad de barro que hay en el suelo, y no os miento cuando os digo que hay mucho barro. ¿Vale? Así que nada, vamos a salir ya y os continúo enseñando estas estructuras, cronistes. Salimos nuevamente a esta vía principal y ahora os voy a enseñar lo que hay allí arriba, porque hay acceso también por una rampita que hay aquí a mano derecha. Era lo que antes subimos por las escaleras, pues ahora se puede hacer por una rampita, solo que me quería meter en esa construcción que yo creo que es la más interesante. Así que nada, continuamos subiendo por aquí y nos colocamos a los pies de esta construcción, a la que espero que se pueda entrar por aquí, aunque me pareció ver antes que no. En efecto, como se puede ver, está entera cerrada y hasta allí arriba pues no llego. Para que veáis, no sé si habéis podido ver algo, pero bueno, si es así, que lo disfrutéis. Estamos llegando casi al final y ya he hecho varias fotos para poder hacer la miniatura. Y os recuerdo que en el canal también tenéis vídeos sobre la Revolución de Octubre del 34, tanto la de Nicolás Bardio como la verdadera, por así decirlo, que también tiene relación con la fábrica de armas de la Manjoya, y lo entenderéis cuando veáis los vídeos. Bueno, por allí es por donde os dije que iba a finalizar el vídeo. Hay una zona de merendero y unas escaleritas que nos van a dar a unos paneles informativos y a un hotel, pero antes vamos a subir por esta rampita de aquí. Realmente no me acuerdo lo que había porque fue antes de la pandemia, la última vez que vinimos, así que vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Como podéis ver, aquí a mano derecha tenemos el monte, tenemos el bosque, y de frente nos encontramos con las últimas construcciones que yo creo que vamos a ver hoy. A mano derecha podemos ver esta, bastante simple.
y de frente nos encontramos con esta, que era una de las que veíamos desde aquí abajo. Vale, está cerrada, pero sí que os la voy a enseñar por esta abertura de aquí. Como podéis ver, nada interesante. Y por aquí están las escaleritas por las que os dije antes que no podía subir. ¿Vale? O sea que he encontrado otra vía para hacerlo, por lo que el vídeo está como objetivo completado en todos los sentidos. Y además, fijaros, voy a acercar un poco sin que me desenfoque mucho la cámara. Esa es la construcción que se veía desde la otra rampita. Así que nada, vamos a salir y nos vemos ahora en esa zona de merendero. Por aquí se llega a la carretera. Por aquí nos encontramos con estas escaleritas y nos vemos arriba. Y bueno, chicos y chicas, pues he decidido colocar el trípode en una de esas mesas del área recreativa que hay al final o al inicio de esta ruta o paseo por el bosque de la Zoreda, en el que se encuentra la fábrica de explosivos de La Manjoya. ¿Vale? El área recreativa no es muy amplia, pero sí que os digo que a escasos metros de aquí, siguiendo la carretera, hay un hotel y hay zonas guapas que no nos ha dado tiempo a explorar hoy. No obstante, si queréis una segunda parte, dejárnoslo en likes y comentarios, y recordad suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones y compartir el vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, etcétera. Además de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Nos vemos, como siempre, el domingo que viene a las 12 de la mañana, cronistas.